Ongi etorriak izan zaitezte, Kirol Eskolak antolatzen duen webinar berri honetara. Bienvenidos a este webinar, nuevo webinar de la Escuela Vasca del Deporte. Hoy contamos, como en el día de ayer, con David Barranco, que nos hablará sobre entrenamiento en hipoxia y entrenamiento de fuerza y velocidad. Sabéis que podéis dejar vuestras preguntas para, cuando termine la locución, poder hacer un pequeño coloquio en el apartado de preguntas y respuestas, por favor. Y sin más dilación, os dejo con David Barranco. David, Egunon, buenos días, cuando quieras. Buenos días, John. Bueno, pues nada, buenos días. Hoy vamos a hablar de también pues diferentes proyectos de investigación que estamos realizando en la universidad, como os comenté ayer, que son los más actuales que hemos tenido, incluso uno inacabado, que hemos tenido la mala suerte de que por el tema este que estamos viviendo lo hemos tenido que dejar cortado a medias y no lo vamos a poder concluir de momento, va a quedar inacabado hasta que retomemos una nueva muestra o depende del momento de la temporada, ¿no? Trabajar con ciclistas y demás, ¿vale? Y sobre todo, pues vamos a hacer una parte vinculada al entrenamiento de fuerza, ¿vale? Y diferentes protocolos que hemos utilizado durante esta primera parte de la pretemporada con ciclistas tanto masculinos como femeninos. Y luego, bueno, pues después de las vacaciones de Navidad o después de las Navidades, empezamos con un proyecto de hipoxia que se nos ha quedado colgado pues a 2 semanas de hacer ya los post-test y demás, ¿vale? Entonces, bueno, pues os voy a contar un poquito todo. La introducción es muy parecida a ayer. Recuerdo por si alguien se incorporó hoy, ayer no estuvo, pues nada, que nos comentaros que nosotros somos un grupo de investigación, que dentro de los que se cuadran dentro de la Universidad Europea somos un grupo en formación, es decir, de los más jóvenes, por decirlo de alguna forma, de los más novedosos, de los que menos experiencia tenemos, por decirlo de alguna forma, y esa es nuestra facultad donde trabajamos, ¿no? Ayer visteis estas imágenes, ¿no? Es un poco el laboratorio de fisiología del ejercicio que tenemos, con cintas, con los ergómetros, etcétera, 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 ¿vale? Cámaras termográficas que se ven por ahí, algún tipo de zapatillas que hemos estado probando también con diferentes experimentos este año, bueno, cositas que hemos estado haciendo. Y nada, que os cuento un poco pues al grupo, ¿no? Tenemos a Lidia Brea, a Susana Moral, a Almudena Montalvo, al profesor Jaime Gil, Pedro Valenzuela, Eduardo Talavera y yo ahí el último. Y luego, bueno, pues aquí tienes una pequeña reseña curricular y sobre todo destacar pues que nuestro grupo es muy multidisciplinar, ¿no? O hay profesores de todas las áreas, del entrenamiento, la nutrición, la metodología estadística, profesores de fisioterapia, bueno, pues de todo un poco, ¿no? Somos bastante ¿no? Y sobre todo también acompañamos, tenemos esta parte de la docencia universitaria de la investigación, pero también trabajamos con deportistas bueno, con equipos, o bueno, trabajamos todos un poco todos en campo, ¿no? No solamente en laboratorio. Y además, pues bueno, tenemos como senior research, un poco como mentor de tu investigación, pues tenemos la suerte de tener a Alejandro Luciano, que está considerado uno de los mejores fisiólogos del mundo, y bueno, pues con un índice H a nivel de publicaciones de más de 50, bueno, digo que a nivel de investigación es un gusto trabajar con él y muy interesante de escuchar y de guiar en todos estos procesos de investigación. Pues bueno, os cuento un poco cómo han podido o cómo hemos llegado a poder hacer estos proyectos de investigación a lo largo de este año, ¿no? Igual que ayer hablábamos un poco que las muestras con las que trabajábamos eran más ciclistas, a lo mejor más máster, más en un ámbito competitivo, pero menos, bueno, sí de rendimiento, pero no a lo mejor con unos niveles, ¿no? Unos valores como a los que mejor vais a poder ver hoy, ¿vale? Pues ocurren, o para poder realizar estos estudios, una de las primeras circunstancias que ocurre o que se nos presentan es que nosotros estamos en Madrid, ¿vale? Y en la Federación Madrileña de Ciclismo pues se producen cambios, ¿vale? Sale la anterior presidencia, entró la nueva presidencia y entró un nuevo grupo. Bueno, había gente que ya trabajaba, pero bueno, entró un nuevo grupo en lo que se conoce como la dirección técnica, ¿no? Y aparte son gente que está muy vinculada al ciclismo, como también los anteriores, pero ahora pues vienen de un poco del campo profesional casi todos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí en la foto pues podéis ver a José Vicioso con la camisa blanca, ¿no? Que está en la federación. Y luego tenemos a Dani Clavero, a Lupe Anguita y a Santos, ¿no? Que son un poco los que ahora mismo están llevando un poco toda la dirección técnica, las selecciones junior, cadetes, U23, etcétera, etcétera. Entonces, ellos cuando cogen el papel un poco más protagonista en la federación nos comentan la posibilidad
poder hacer un acuerdo para poder generar un pequeño centro de tecnificación con los medios que tienen ellos y los medios que teníamos nosotros para ver qué ocurría con sus ciclistas, ¿no? Que generar un poco una base de datos de conocimiento y después de varias reuniones, pues al final conseguimos cerrar un acuerdo pues, para poder realizar varios proyectos de investigación con ellos, tanto en el campo masculino como femenino, y en base a diferentes ideas y proyectos que les presentamos, ¿vale? Básicamente les presentamos 3 proyectos, que era una parte de hacer una intervención de fuerza, como la que vais a ver ahora. Luego les pedimos también el ver todo el tema de la hipoxia en ciclistas, ¿no? Para ver qué resultados dan. Luego otra parte de investigación que seguramente la vamos a cerrar el año, pero no vamos a poder hacer pues por todo el tema del confinamiento. Yo creo que va a estar sinceramente complicado que nos incorporemos a la universidad y poder hacer temas de investigación, tanto de campo como fuera. Una tercera parte que teníamos pensado era ver qué resultados puede dar un test de campo comparado con un test de laboratorio, ¿no? Ver diferencias en vatios, ver diferencias a lo mejor en consumo de oxígeno, etcétera, 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 ¿no? Ver qué ocurría con los famosos test de campo contra los test de laboratorio, ¿no? Que queda mucho todavía ahí aunque hay ciencia ya hecha, pero bueno, ver qué ocurre, ¿no? Con todo eso. Entonces, pues se firmó un acuerdo entre ambas entidades y bueno, pues estamos trabajando en ello. La verdad que hay una muy buena sintonía entre ambas partes. Estamos trabajando muy a gusto tanto por los corredores como la junta directiva, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, y además de eso, pues hemos tenido también la oportunidad de poder trabajar con el equipo Caja Rural Sub-23, ¿vale? Ellos tienen una persona que trabaja con ellos, que es Iván Rodríguez, que les lleva toda la parte de asesoramiento y seguimiento de entrenamientos a los corredores y demás, un poco como el director, un poco la figura específica, sería alguna especie de preparador físico de todo, pero sin llegar a llevar a ninguno, sino que hace como un poco análisis de rendimiento, podríamos decir, ¿vale? Y nos comenta también, pues, que si podíamos hacer alguna cosa entre ambas partes, ¿no? Y pues, de nuevo, debido a esa buena sintonía que hubo ambas partes, pues hemos conseguido hacer un proyecto de investigación con ellos que también nos vamos a contar ahora. Sobre todo lo interesante es que los datos que ofrecen estas muestras, pues son ya datos de ciclistas competitivos que se distan un poco de lo que a veces encontramos en otro tipo de papers, ¿no? Porque siempre hablamos de personas activas, altamente entrenados. Bueno, pues ahora vais a ver un poco cómo hemos clasificado nosotros a los ciclistas y vais a ver por qué se utilizan unas palabras u otras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que la verdad es que ya los valores que aquí se están moviendo pues son valores muy interesantes en cuanto a consumo de oxígeno, potencia, umbrales, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, ante esto, pues viendo un poco la muestra con las que hemos trabajado, pues no queda más remedio que todo se haga, sea aplicado y que sea útil, ¿vale? No queda más remedio que nosotros cuando le damos un informe a Caja Rural a la Federación Madrileña, pues que esto les valga para algo, tanto a los corredores como al staff técnico, si no lo que estamos haciendo pues no tendría ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que os dije ayer, ¿no? Que nosotros trabajamos con mucha pasión en todo esto y, pues, por ejemplo, todo el Caja Rural se ha evaluado en fines de semana. Es una cosa muy cuando estamos trabajando en el laboratorio allí o cómo tenemos que conseguir medios para poder llevar a cabo todo esto, ¿no? Y como siempre, por lo que os digo, antes de empezar, gracias por estar aquí y gracias también a toda esa gente que colabora con nosotros, ¿vale? Bueno, pues lo primero que os quiero comentar o lo primero que hemos hecho, ¿vale? Es este artículo que tenéis aquí, que actualmente los 2 artículos de hombres están en proceso de revisión y el de mujeres está en proceso de redacción. De mujeres os voy a comentar muy poquito, ¿vale? Porque incluso, bueno, creo que sería interesante que Almudena Montalvo, que es la persona que más está trabajando actualmente con todo el tema de ciclismo femenino, sería muy interesante incluso que os cuente ya un poco su experiencia y los resultados que ella está sacando de todas las investigaciones vinculadas con ciclismo femenino que está haciendo, ¿vale? Está orientando mucho su tesis doctoral hacia ese campo y por suerte, pues tanto Lidia Abrea como yo tenemos la suerte de poder dirigírsela y poderla acompañarla en este viaje que es el de la tesis doctoral. Entonces, bueno, ya que os voy a enseñar 4 pinceladas de lo que hemos hecho, porque sí que cuando nos metemos con algo nos gusta aprovechar la curva de aprendizaje que ya tenemos para poder aplicarlo a diferentes estructuras, pero sí que es verdad que quiero que veáis un poco lo que hemos hecho y luego ya resultados y eso, pues sería muy interesante que los comentase ella. Tampoco quiero meterme más porque ella está todavía redactando sus artículos de investigación y estamos en proceso de redacción, de revisión, etcétera, etcétera, ¿vale? Todavía no hemos sometido, entonces, bueno, por respeto a toda esa parte, os voy a enseñar lo que hemos hecho, pero no os puedo contar todavía datos concretos y precisos de cómo han ido las investigaciones, ¿vale?
Bueno, ante esto, pues siempre cuando nos ponemos a investigar sobre algo, pues lo primero que hay que hacer es revisar qué es lo que hay, ¿vale? Y sobre ritmo y fuerza hay bastante escrito, ¿vale? Aquí os pongo varios papers, ¿vale? En la mayoría de ellos vais a ver siempre aparecer al doctor Berronestad, ¿vale? De la escuela noruega, que es lo que más está, o lo que más a día de hoy hay referenciado en cuanto a cómo poder trabajar la fuerza en ciclismo. Aquí tenéis algunos de los muchos papers que tiene, ¿vale? Pues aquí tenéis algunos, aquí tenéis otros, ¿vale? Aquí tenéis otros, ¿vale? Estos dos son los señalos en rojo porque igual que sí que hay mucha evidencia de fuerza y ciclismo masculino y ciclismo femenino, de las revisiones que hemos estado haciendo últimamente, únicamente hemos encontrado estos dos artículos hechos con chicas. Uno de ellos además no es específicamente con ciclistas, sino que trabajan con triatletas. Pero vamos, son de la escuela de Ronestad, lo que pasa que Vic Moin, que está una persona agrupada, asociada a su grupo de investigación, es el que más está trabajando en esta línea, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que si ponéis Ronstadt en cualquier buscador de científico, como puede ser ResearchGate o en el CBI o en Sanitariet, pues vais a encontrar muchísimas referencias en las cuales él está trabajando sobre el tema de fuerza. Y lo bueno que tiene es que él tiene sus protocolos diseñados, los tiene muy replicados y demuestra que funcionan, ¿no? Entonces, bueno, incluso tiene un artículo de revisión, ¿vale? Con el doctor Íñigo Mújica, en el cual ellos ven la evidencia no solamente en ciclismo, sino en deportes de resistencia vinculados a la carrera del ciclismo, pues ven los beneficios que tiene un entrenamiento de fuerza sobre el rendimiento, ¿vale? Aquí os pongo la cara del doctor Berronestad para que sepáis quién es, ¿vale? Y aquí tenéis un poco lo que es la rutina clásica que utiliza Ronstadt para su investigación, ¿vale? Dame un segundo, que creo que me he dejado por aquí una pestaña abierta, a lo mejor suena mucho. Bueno, si suena ahora la pongo. Bueno, entonces, básicamente el protocolo que utiliza, pues tiene protocolos que van desde las 12 semanas a las 8 semanas, a las 25 semanas, ¿vale? Porque hace protocolos pues eso, tiene la suerte de tomar muestras, las cuales las puede controlar mucho durante durante 25 semanas, imaginaos, más de 6 meses de intervención. Dame un segundo. Disculpadme. Entonces, a ver que vuelvo. Entonces, bueno, aquí veis un poquito los 4 ejercicios con los que él trabaja y la progresión con la que él trabaja, ¿vale? Él trabaja con media sentadilla, trabaja con prensa una pierna, trabaja con un ejercicio de flexión de cadera y trabaja con un ejercicio de flexión plantar de tobillo, ¿vale? Y las progresiones que suele hacer es semana de 1 a 3, pues hace 10 repeticiones, 4, 8, 5, 6, 4 y luego hace diferentes fases de mantenimiento, ¿vale? Aquí os he puesto el programa más completo que tiene, pero siempre se basa en estos 4 ejercicios y siempre trabaja en base al porcentaje del RM, ¿vale? Esto es su rutina clásica y es lo que más está demostrado, que más se ha trabajado, que se ha visto que funciona con ciclistas, ¿vale? Igualmente, pues bueno, empieza a haber investigaciones más recientes que empiezan a trabajar o a salirse un poco de estos ejercicios y a hacer trabajos pues, más funcionales, como el que podéis ver aquí, ¿no? Pues trabajan con lunge, meten trabajo de core, meten trabajo complementario de bici, de spins, trabajan a lo mejor pues, un peso muerto con la barra hexagonal, trabajan en Goblet Squat, o sea, empieza a haber otro tipo de trabajos que pueden ser a lo mejor más funcionales, más orientados hacia lo que a lo mejor estamos haciendo hoy día en la sala de musculación, ¿vale? Que no tiene, al final son ejercicios. Trabajan también con una progresión de 20 semanas, ¿vale? Se van casi a 5 meses de intervención. Trabajan un día, como veis aquí arriba, con altas cargas o como ellos llaman heavy, y otro que hacen con una carga más moderada o liviana, ¿vale? O ligera. Entonces, ellos aquí tienen extra progresión, ¿vale? En bloques, por semanas, todo muy específico, y con esos ejercicios que habéis visto. Pero siguen de nuevo trabajando por el porcentaje del RM, ¿vale? Entonces, nosotros hasta aquí pues vemos que todo el trabajo de fuerza, aparte siempre en muchos de los estudios de Ronstadt, la mayoría siempre mete un grupo control que no hace nada, pues se ve que cuando hacen ese protocolo que él trabaja y en el estudio, este último que os he enseñado también, cuando meten un grupo control, se ve que al final estos deportistas mejoran, ¿vale?
ocurre? Que seguimos revisando y nosotros, pues por suerte, en el grupo de investigación contamos con el profesor Jaime Gil y con el profesor Pedro Valenzuela, que están muy vinculados a todo el tema del entrenamiento por fuerza-velocidad. Realmente Jaime Gil, pues bueno, viene de la escuela del esquí, ha sido jefe de la Federación Española de Esquí durante muchos años y viene con una corriente o un trabajo de fuerza que a lo mejor no es el que más hemos conocido en el ciclismo, ¿no? Y de hecho aquí tenéis diferentes artículos en los cuales se ha demostrado que el trabajo por fuerza-velocidad puede ser tan válido o más el trabajo de fuerza resistencia o el trabajo por RM que tantas veces se ha evaluado en diferentes artículos. Aquí tenéis algunos de ellos, aquí tenéis más, ¿vale? Y si te pones a revisar, pues hay mucha evidencia en fútbol, en rugby, en voleibol, en judo, en deportes que implican saltos, en deportes que implican recepciones, etcétera, 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 ¿vale? Pero en ciclismo no había nada, ¿vale? Entonces, pues teniendo en cuenta este estado de la cuestión, nosotros lo que nos planteamos es decir, bueno, pues vamos a ver si cogiendo a un grupo de ciclistas y nos llevamos un grupo a hacer ejercicio de fuerza-velocidad y otro grupo nos llevamos a hacer ejercicio de fuerza-resistencia, es decir, cogemos los protocolos de Ronstadt y los aplicamos. Además, cogemos un protocolo de fuerza-velocidad en base a lo que he diseñado en otros deportes, vamos a ver si pudiese ser mejor, peor, diferente, o vamos a ver qué ocurre. Para eso lo que hicimos es coger en pretemporada a los deportistas, ¿vale? Les sometimos a todos a una DEXA, a una prueba de esfuerzo incremental, a una curva de fuerza-velocidad y a un test de 8 minutos, ¿vale? Para que tener diferentes propuestas o alternativas para ver qué ocurría con ese entrenamiento de fuerza, ¿no? Pues por un lado, con la DEXA podemos evaluar toda la composición corporal, vamos a evaluar también todo lo que es con la prueba de esfuerzo, todo pues dónde están los umbrales, dónde está la potencia pico, etcétera, etcétera, etcétera. Con una crono de 8 minutos, pues vemos, hay estudios que correlacionan de forma bastante acertada. Ahí ya, bueno, pues podemos discutir sobre ello. El test de 8 minutos con el FTP, con el test de 20 minutos, que estuvimos hablando ayer un poco también, y aparte también por la época de la temporada en la que estábamos, pues nos parecía idóneo este tipo de test, no someter a un esfuerzo tan alto a lo mejor a un deportista. Y luego la curva de fuerza-velocidad, pues sobre todo para determinar el trabajo que tenían que hacer, ver la progresión de RM, ver la potencia que generaban, etcétera, 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 ¿vale? Ante esto, bueno, pues os pongo aquí algún vídeo pues, para que veáis, pues, por ejemplo, que es fundamental, ¿vale? Ahí tenéis una de ellas, aquí podéis tener otra. ¿Vale? Y esto mismo lo hemos hecho con chicas. Ahí tenéis a Almudena. Bueno, pues ahí habéis visto también, como hemos evaluado tanto chicos como chicas, toda la parte más cardiovascular o más fisiológica, ¿vale? Y una de las cosas que nosotros también hemos intentado ver es, o nosotros siempre partimos de una idea que puede ser intentar conseguir el máximo beneficio con el menor tiempo posible, ¿vale? Entonces, nosotros, una de las alternativas que hemos propuesto es, en vez de hacer los 4 ejercicios de Ronstadt o hacer la tabla tan larga que habéis visto de, pues eso, con el Globet Squat, el peso muerto con la barra hexagonal, el lunge, más el core, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros lo que hemos propuesto es una tabla o una sesión de 3 ejercicios, ¿vale? Algo que le puede llevar al deportista en torno a 25, 30 minutos, no más, ¿vale? Entonces, lo que hacíamos era un lunge, ¿vale? Como podéis ver en la foto primera, una sentadilla y un hip thrust, ¿vale? Todo esto lo hemos llevado o lo hemos realizado en el multipower con los problemas y los beneficios que todos podemos conocer que conlleva un trabajo en multipower, ¿vale? El multipower pues es un movimiento lineal que nos puede enmascarar muchas cosas y nos puede dar muchos beneficios sobre otras. Si lo hubiésemos hecho en trabajo libre, pues los resultados posiblemente hubiesen sido otros, pero nosotros hemos trabajado en multipower pues, por un tema de estabilidad en la medida, por seguridad, por control, etcétera, 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 ¿vale?
¿Qué hacíamos en la curva de fuerza-velocidad? Pues nosotros empezábamos todos los ejercicios con 20 kilos, ¿vale? Con el peso de la barra, y íbamos incrementando de 10 kilos en 10 kilos hasta que determinábamos la carga máxima potencia, ¿vale? Una vez que teníamos determinada la carga de máxima potencia, hacíamos un descanso, y después de ese descanso, pues lo que se hacía era identificar las repeticiones máximas que podía realizar un deportista, pues con toda la literatura de Badillo, lo que pone es que hasta que consigue o hasta que llega al 10% de pérdida de velocidad. Es decir, que nosotros lo que hacíamos era determinar esa potencia, poner la carga, si por ejemplo eran 40 kilos, hacían una serie de repeticiones repetidas, y cuando detectábamos ese 10% de pérdida de velocidad en referencia a las dos primeras repeticiones, interrumpíamos la serie. Y ese era el trabajo en el que iban a hacer, ¿vale? Este era el grupo de fuerza-velocidad. El grupo de Ronesta lo que hacía era el trabajo ya previamente diseñado, que ahora veremos. Y aquí tenéis, por ejemplo, pues haciendo vuestras evaluaciones, ¿vale? Aquí tenemos a un chico. ¿Vale? 40 kilos, y aquí tenemos una chica. Ahí tenéis cómo está haciendo el test. Y allá en el momento que ha salido la barra roja, pues ya se determinan las repeticiones, ¿no? Que dice que serían 1, 2, 3, 6 repeticiones, ¿vale? Pues esta chica, en el caso de que fuera asignada al grupo de fuerza-velocidad, trabajaría a 6 repeticiones, ¿vale? Luego lo que os digo, siempre estos dos vídeos que tengo aquí puestos son parte de los estudios pilotos en cuanto a determinar rangos, en cuanto a determinar bajadas, subidas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo eso lo teníamos controlado a través del encoder, pues para determinarles cuál podía ser los rangos adecuados, etcétera, 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 ¿vale? Ante esto, pues bueno, os comento un poquito qué muestra nos ha salido, ¿vale? En el caso de los chicos, estudiamos a 22 chicos, el máximo oxígeno medio ha estado en 75,5 mililitros de O2, y asignamos a dos grupos, 11 al grupo de entrenamiento de fuerza-resistencia y 11 al entrenamiento basado en la velocidad de ejecución. Mujeres encontramos 17, su consumo de oxígeno fue medio de 55 mililitros, y asignamos 8 al de entrenamiento tradicional y 9 al de entrenamiento por velocidad de ejecución. Cuando aquí se realizan los grupos, el proceso que se sigue es una randomización, es decir, nosotros cogemos a los 22 sujetos y lo que hacemos es, por decirlo de alguna forma, para que los grupos no queden, o sea, que no queden a lo mejor los de más alto o los mejores, por decirlo de alguna forma, en un grupo, y a lo mejor los que tienen menos calidad en otro, lo que se hace es seguir unos criterios que marcan. Hay dos artículos, uno de la CROA para chicas y uno de PAU para chicos, en el cual se establecen los criterios para poder determinar o poder establecer los grupos, ¿vale? Pues nosotros en el caso de los chicos lo que hacemos es, en este caso los ordenamos por el consumo de oxígeno que tenían. Entonces, si se hace la lista de 22, del que más tiene al que menos tiene, se coge a los dos primeros, ¿vale? Imaginaos que uno tiene 80 y otro tiene 79, pues esos dos primeros, uno va a un grupo y otro va a otro, ¿vale? Al azar. Y luego, cuando se tienen los grupos hechos, se decide cuál va a un tipo de entrenamiento y cuál va a otro, ¿vale? Todo eso va aleatorizado y va ciego, ¿vale? En un principio, nadie sabe hacia dónde va cada uno. Y en las chicas, el mismo caso, ¿vale? Esto se puede, la autorización se puede hacer por el consumo de oxígeno, por la PPO, bueno, hay varios criterios que se pueden tomar para poderlo hacer. Por eso, en este caso, cuando veis ahí el título que pone Professional Cyclist, no es que sean profesionales, sino que por los valores fisiológicos que tienen, se les puede determinar profesionales según esos artículos, ¿vale? Este es el protocolo que hemos seguido con ellos, ¿vale? En el caso de los chicos hemos trabajado 8 semanas, ¿vale? Hicimos unas semanas de familiarización para que conociesen bien los ejercicios, que supieran cómo se iba a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Hacían 2 sesiones a la semana. Las sesiones normalmente siempre las hacían a la misma hora, con 48 de recuperación entre una sesión y otra. Uno de los puntos importantes que ha tenido, yo creo, todo este estudio de investigación es que todas las sesiones han sido supervisadas. Es decir, que todas las sesiones han estado siempre con un entrenador personal, o en este caso, gente del grupo de investigación o estudiantes del práctico de investigación que han estado trabajando con nosotros nosotros trabajando con ellos, pues para poder guiar todas estas sesiones. Es decir, que en ningún momento ninguno de los deportistas ha hecho una sesión a su libre albedrío, sino que siempre han sido controladas por, en este caso, por el grupo investigador, pues para ver qué hacían las repeticiones, que se seguían los criterios de peso, las velocidades, etcétera, 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 ¿vale? El criterio que pusimos
En el caso de los chicos era que había que asistir al 90% de las sesiones. Lógicamente, cuando hay un vínculo con alguien que está allí contigo, porque también una de las cosas que hicimos era intentábamos que siempre el mismo preparador, el mismo entrenador, el mismo investigador estuviera siempre con los mismos deportistas, cuando existe este vínculo, ¿no? Pues sepáis que hemos tenido un 100% de asistencia a las sesiones, ¿vale? Al final todo el mundo ha hecho todo, lo cual es muy positivo para un estudio de investigación. Y en el caso de los chicos, una de las cosas que hicimos es que en esas 8 semanas, a la cuarta semana hicimos un retest para ajustar las cargas, ¿vale? Para que a lo mejor el trabajo ya empiezas a hacer demasiado liviano. Aparte de algunos artículos que, bueno, que demuestran que en la cuarta semana cuando se consigue como el máximo punto de mejora, ¿no? En un proceso de estos de 8 semanas, por lo que decidimos hacer un retest para ajustar las cargas y ver que si habían mejorado o no, que la mayoría habían mejorado, y aparte, pues para optimizar las cargas de parte o de cara a la segunda parte del estudio, ¿vale? En el caso de las chicas, ¿vale? Lo que hemos optado es por un programa más corto todavía, ¿vale? Lo que hemos hecho es un programa de 6 semanas, ¿vale? Y igual, un grupo trabaja por fuerza-resistencia y otro grupo trabaja por fuerza-velocidad, ¿vale? Para que os hagáis una idea, siempre el protocolo es más o menos el mismo, ¿vale? En cuanto a repeticiones, las series, el porcentaje de trabajo y también en cuanto a la velocidad de ejecución. ¿Cuál es aquí la diferencia? Que aquí no hemos metido retest, ¿vale? Hemos hecho 6 semanas y no hemos metido ningún tipo de retest, sino que lo que hemos hecho ha sido esa familiarización, luego las 6 semanas de intervención, ¿vale? Ante esto, y lo que os digo, yo me voy a centrar más en el trabajo con los chicos, ¿vale? ¿Qué nos hemos encontrado? Si analizamos la composición corporal, ¿vale? Si veis donde pone TRT es entrenamiento tradicional y donde pone OPT es entrenamiento optimizado por fuerza de ejecución, ¿vale? Baseline es cómo hemos empezado y cómo hemos acabado. Pues como veis, por ejemplo, en cuanto a resultados de peso corporal, de masa grasa y de masa muscular, pues como podéis ver, el peso prácticamente se mantiene en los grupos, ¿vale? La masa grasa haciendo entrenamiento de fuerza, más su entrenamiento cardiovascular de bicicleta, que también ha estado controlado, luego comentaremos también sobre ello, pues como podéis ver, ha bajado. La masa muscular, pues ahí podéis ver los incrementos que ha habido, ¿vale? La DEXA también se ha hecho bajo unos parámetros bastante rigurosos, igual, que viniesen correctamente hidratados, ni deshidratados ni perhidratados, que viniese a la hora del día, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso ha dado como resultado, ¿vale? Y os digo, de gente que hemos observado que ha ganado incluso pues, ganancias de 2,5 kilos de masa muscular, que es como una barbaridad, pero están ahí los datos, ¿vale? Y se pueden ver. Pero fijaos la ganancia de masa muscular que tienen ambos grupos, ¿vale? Entonces, pues ahí veis el grupo de tradicional casi, pues, como veis ahí, casi 2 kilos, ¿vale? Y el grupo de optimizada, pues también hay este aumento de masa muscular, tiene un aumento del tampoco significativo del peso corporal, ¿vale? En cuanto a las ganancias de fuerza, pues bueno, es escandaloso las ganancias que se tienen tanto en potencia como en los RM, ¿vale? Pues si veis un poquito en un squat, pues pueden pasar de 74 a 92 kilos, ¿vale? La potencia de 475 vatios, pues a 500, casi 600. En el hip thrust, pues como veis, hay una ganancia brutal de peso y brutal de potencia. Y en el lunge, pues como podéis ver también las ganancias de RM, de peso en el RM y de vatios que movilizan es también muy alto, ¿vale? Por lo cual ha demostrado que hay esas mejoras vinculadas al entrenamiento de fuerza. Y luego, en cuanto al entrenamiento más físico, o qué influencia puede tener esto, el entrenamiento de bici más el entrenamiento de fuerza sobre los valores fisiológicos, pues llama mucho la atención los vatios como en el pecho pre-ipsos, ¿vale? También el punto de compensación respiratoria o el segundo umbral, donde estaba, ¿vale? O sea, que puede haber una parte, por ejemplo, más vinculada a la PPO, que puede estar relacionada con ese trabajo de fuerza, ¿vale? Y luego también hay esa parte también vinculada al entrenamiento, por supuesto, en la que no creamos que todas estas mejoras vienen solo dadas por el entrenamiento de fuerza. Algo de culpa tienen, ¿vale? Pero también hay una parte que está dada por entrenamiento en bicicleta, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, una de las cosas que podríais decir, ¿no? Que es también razonable, pues en este estudio una de las cosas que podría ocurrir es que nos podría faltar un tercer grupo, ¿vale? Pero aquí ya entramos desde un punto de vista ético, sabiendo que Ronstadt lleva publicando desde el año 2007-2008 estudios en los que está diciendo que la fuerza mejora el rendimiento en ciclistas, parece un poco antiético, por lo menos desde el grupo de investigación nos parece un poco antiético el someter o el tener a un grupo el cual no hiciese entrenamiento de fuerza para demostrar que el entrenamiento de fuerza de velocidad puede ser mejor, ¿vale? Entonces, ante esto lo que nosotros
la decisión que tomamos fue comparar dos protocolos y casi el entrenamiento que ya se conoce, que funciona, que es el Ronesta, para nosotros sería como nuestro grupo control, nuestro grupo de referencia, ¿vale? Aquí tenéis un poquito el control de las cargas que ha habido en cuanto al peso que han movilizado y el training load y la carga de entrenamiento que nosotros lo hemos cuantificado. Al final de cada sesión nosotros lo que hacíamos era controlar el tiempo que duraba la sesión de fuerza y les preguntábamos la percepción de esfuerzo, ¿vale? Lo que se conoce como el estándar RP, ¿no? Que ha salido a los artículos de Van Herpe, que está muy correlacionado con la frecuencia cardíaca, con los TSS, pues, la potencia, ¿vale? Y como podéis ver, pues bueno, no hay diferencia significativa, pero sí que se ve que si vosotros veis las barritas negras, ¿vale? Siempre el peso movilizado es menor, ¿vale? O en la mayoría de los casos es menor el peso que mueven los deportistas por fuerza-velocidad que cuando trabajan por entrenamiento tradicional. Y también la percepción de esfuerzo que tienen o la carga de entrenamiento que ellos sufren es menor con respecto al entrenamiento tradicional o al entrenamiento de fuerza clásico, ¿vale? Además, eso se ve más, o se pone o coge un significado más importante cuando analizamos la intensidad, o cuando analizamos el porcentaje de REM al que trabajan. Se ve, pues, por ejemplo, ha habido diferencias significativas en cuanto al porcentaje que trabajan o en este caso, el grupo de fuerza-velocidad, es decir, el porcentaje de trabajo es mucho más bajo o es significativamente más bajo. ¿Esto qué nos tiene que hacer pensar? Bueno, a mí me lleva, o cuando lo hemos visto, nos lleva a una conclusión y es, si nuestros deportistas están trabajando o trabajan por fuerza velocidad, tienen menos carga de trabajo, están movilizando menos kilos y están trabajando un porcentaje del RM más bajo y estáis viendo que los resultados que están obteniendo son prácticamente iguales, al final el trabajo de fuerza es un complemento a su trabajo, podríamos denominar entre comillas, principal, que es el de la bici. Si nosotros estamos sometiendo a nuestro cuerpo a menos estrés, pues posiblemente el rendimiento luego en la bici pues, pueda ser mejor, ¿no? Con menos fatiga, que le lleve a situaciones más cómodas, etcétera, etcétera. Yo creo que muchas veces el entrenamiento de fuerza no se ha hecho por las sensaciones que quedaban luego para la bicicleta, ¿no? Entonces, si vemos que un entrenamiento supone un trabajo menor, pero con los mismos resultados, lo podemos aplicar y ver que estamos obteniendo también mejoras, ¿no? Pues un poco una de las conclusiones que podemos sacar es esa, ¿no? Que ambos grupos han mejorado la composición corporal, tienen mejores en los valores de fuerza-potencia, mejores valores en RCP, han bajado en torno a un 4 o un 5% su tiempo en 8 minutos y han sacado unos valores similares de carga de trabajo en cuanto al peso y el RP. Pero sí que hay una menor intensidad de trabajo, por lo cual esa menor intensidad de trabajo nos puede llevar a lo que os digo, a que el ciclista esté más descansado y luego cuando coja la bici, pues que la pueda coger con más ganas para hacer su serie, su trabajo específico, trabajo más de larga distancia que pueda hacer o de más tiempo de volumen a principio de temporada, dependiendo del tipo de preparador que tenga, pues puede ser un complemento igualmente idóneo, tanto el trabajo de fuerza, ya sea por una forma o por otra, ¿no? Pero parece que haciendo este trabajo de fuerza-velocidad podemos conseguir los mismos objetivos que con el trabajo clásico de Ronstadt, ojo, también con un tiempo muy bajo de entrenamiento, en torno a 30-35 minutos y con unos resultados pues muy óptimos, ¿no? Pues si tenemos esta posibilidad, pues oye, ahí la tenemos para poder llevarla adelante, ¿vale? Y además de esto, cuando cogimos la muestra de caja rural dijimos, bueno, pues ya que nosotros hemos apostado por la fuerza-velocidad, otra de las grandes cuestiones que se sigue haciendo en el mundo del ciclismo es todo el trabajo de qué ocurre si este entrenamiento de fuerza, ¿vale? O de fuerza-resistencia lo hago sobre la bicicleta, ¿no? Y sobre esto también hay ciencia. Nosotros lo que decidimos hacer con la gente de los corredores de caja rural y pues eso, consensuado con sus preparadores, etcétera, etcétera, fue el hacer una intervención en la cual se hiciese un protocolo de fuerza-velocidad siguiendo estos 3 ejercicios que hemos hecho nosotros y luego además esto compararlo con un trabajo de fuerza sobre la bici, ¿vale? Ante esto que nos hemos encontrado, ¿vale? Pues bueno, tenemos aquí varias revisiones sistemáticas y vuelvo a aparecer Ronstadt, ¿no? Sobre qué ocurre cuando se hace un entrenamiento de bajas cadencias, ¿no? Bajas cadencias, pues eso, comparamos ahí 60, 70 RPM, ¿vale? Hay poca evidencia por debajo de 60, ¿vale? O sea, por decirlo de alguna forma, hay una barrera que son como los 60 RPM donde están hechos la mayoría de los estudios, ¿vale? Y en esta revisión sistemática, pues se han encontrado o hay determinadas conclusiones que salgan, como por ejemplo
haciendo series de 30 segundos a máxima intensidad de 60-70 RPM, ¿vale? Haciendo sesiones a la semana durante 4 semanas, mejoran determinados valores fisiológicos, ¿vale? Y se mejora la potencia en esos valores fisiológicos. Luego, hay otros estudios que no muestran diferencias entre bajas y altas cadencias, es decir, al comparar un entrenamiento por encima de 110 y otro por debajo de 60, no encuentran ningún tipo de relación. Luego, no existe un efecto claro de mejora del rendimiento de bajas cadencias, incluso indican un efecto superior cuando el entrenamiento es a cadencia libremente elegida, es decir, igual se ha comparado la cadencia que el deportista lleva de forma habitual sin darle ningún tipo de o de medición en la cadencia comparados con otros de bajas cadencias, y lo que se decía antes, ¿no? Que no existe una evidencia definitiva y sólida para prescribir entrenamiento de bajas cadencias por debajo de 60. Yo sé que podéis ver vídeos por ahí en YouTube de ciclistas profesionales haciendo series en puertos a 50, 40, poniendo puertos con el 53-11. Bueno, ahí ya cada uno. Lo que digo es que a nivel científico no hay, o hay poca evidencia de que ese tipo de trabajo pueda ser recomendable o que pueda suponer una mejora sobre el rendimiento, ¿vale? Eso que es lo que hay a día de hoy, ¿vale? Lo que sí que se ha empezado a trabajar es esa, viendo un poco la línea de la fuerza-velocidad, es hacer series, ¿vale? De sprints a una intensidad alta, ¿vale? Ya sea y normalmente con cadencias altas. Y de repente, pues otra vez, los tarrones están metidos en este tipo de estudios. Y Christophersen, ¿vale? Que es uno de los miembros de su grupo de investigación que está trabajando en esta línea, ¿no? El comparar los entrenamientos de Ronstadt, ¿vale? O los protocolos que hemos visto antes de Ronstadt, con entrenamientos encima de la bici, ¿vale? ¿Qué proponen ellos? Vale, pues ellos lo que proponen es el entrenamiento que ya habéis visto, que está aquí a la izquierda, que habéis visto ya antes, que es el que Ronstadt hace, y lo hace en este orden, hace 6 semanas de trabajo a 8, 5 repeticiones y a 10 y 4, lo comparan con, o lo que hacen es, con el otro grupo, hacen 3 por 4 series de sprint sentados, ¿vale? Los hacen al máximo esfuerzo con una recuperación de 2 minutos entre los sprints y 5 minutos entre las series, ¿vale? Y lo que hacen es que hacen 2 sesiones a la semana y en este orden de progresión, ¿no? 4 y 6 segundos la primera semana, 7 y 5 y 8 y 6, ¿vale? Y comparan los dos grupos, ¿no? ¿Qué ocurre? A los que hacen fuerza con el protocolo de Ronstadt y los que hacen este trabajo de sprint, ¿no? Y lo que ven es que en el grupo de sprints mejora la potencia media y pico en todas las pruebas sprint que hacen. Luego el grupo de fuerza, el que hace fuerza, incrementa los valores de producción de fuerza en sentadilla. Luego a nivel fisiológico no se ha encontrado ninguna diferencia en los valores de consumo de oxígeno, potencia umbral de lactato y en la medida de la gross efficiency, ¿vale? Que una fórmula ahí que tiene el componente mecánico interno, el externo, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente lo que hace es determinar la eficiencia de un corredor, ¿vale? Valores que suelen rondar, pues suelen estar entre 19 y 21, pues bueno, se ha visto que no mejoraba. Bueno, pues nosotros viendo esto, ¿no? Y viendo todo este estado de la cuestión que hasta ahora os estoy comentando de los protocolos de Ronstadt, los protocolos de fuerza-velocidad, que parece que se empieza a trabajar algo en la bici, pero que luego encima de las bajas cadencias vemos que no es lo más adecuado, pues lo que les propusimos es decir, vamos a dividir un grupo, va a hacer una parte de fuerza sobre la bici y otro que va a hacer el protocolo de fuerza-velocidad que nosotros hemos diseñado, ¿vale? Y pues eso, aquí os pongo algunos de los deportistas que van a evaluarse a la universidad, ¿vale? Hay 38 minutos. Ahí tenéis todos los valores de VO2 y BCO2, el PC2 que obtiene el deportista, ¿vale? Aquí tenéis a otros, ¿vale? ¿Vale? Como veis, y aquí tenemos a otro deportista. Como veis, aquí ya es de noche, con los largos fines de semana, intensos. Tenéis cadencias, pulsos, varios los que trabajan, etcétera, 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 ¿vale?
Y también a todos, pues los hicimos donde sometimos a los diferentes test de fuerza, ¿no? Para ver cómo estaban. Hicimos una sentadilla, ¿vale? Pues luego la curva de fuerza velocidad para ver cómo trabaja. Aquí tenéis una sentadilla, aquí tenéis un hip thrust, ¿vale? Y aquí tenéis un lunge. Bueno, pues todos estos test hemos sometido tanto pre, post, para que ellos pues viesen un poquito y luego pudiésemos comparar lo que teníamos en cada uno, ¿vale? Esto resume o hace el resumen de los dos protocolos que hemos hecho. En este caso, pues por temporalización de ellos de la temporada, queríamos haber hecho 8 semanas, pero no les dio tiempo porque Cajarvera hace una concentración con los corredores después de las Navidades y, bueno, pues por temas organizativos suyos, tuvieron que adelantar la concentración una semana y tuvimos que hacer las evaluaciones una semana antes. Por ese motivo veis 7 semanas en vez de 8. La idea era haber hecho 8, ¿no? Entonces nos hacen el protocolo que hemos visto antes de los 3 ejercicios y en este caso también destacar que no pudimos hacer RT porque cada corredor vive en un punto y no hemos podido hacer ese RT, por lo cual han mantenido la carga durante las 7 semanas. Eso también ha podido condicionar que a lo mejor los resultados no sean iguales que con el otro estudio, ¿no? Al final aquí cada uno tiene su estudio, tiene su idiosincrasia y luego los trabajos de sprint repetido, ¿vale? Que nosotros lo que hemos hecho, ¿vale? Es, en vez de hacer diferentes temporalizaciones lo diré, de tiempo, etcétera, 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 lo que hacían era, durante 7 semanas, 2 sesiones a la semana, al principio del entrenamiento, después de 30 minutos de calentamiento, hacían 3 series de 4 sprints de 6 segundos y lo hacían all out, ¿vale? Lo hacían a la máxima intensidad posible, descansando 2 minutos entre los sprints y 5 minutos entre las series, ¿vale? Y ante esto, ¿qué hemos vuelto a encontrar? Pues de nuevo, fijaos, en este caso, al hacer el trabajo, ambos grupos no han cogido peso, ambos grupos no tienen más masa grasa y en cambio ambos grupos, en este caso el que ha hecho el entrenamiento tradicional ha aumentado de peso, de masa muscular y en cambio el que ha hecho el trabajo de sprints, como podéis ver, ha bajado, ¿vale? Igualmente, pues los valores lo diré, de densidad mineral ósea y demás, pues también, aunque muy poquito, se han visto un poquito modificados, ¿vale? Además, pues se repite un poco la tónica ahí lo diré, hemos visto con los otros deportistas, ¿vale? Hay aumentos en la capacidad de producir fuerza a nivel de RM, a nivel de vatios. Sí que se ve que los que han hecho el entrenamiento de resistencia, pues tienen esa parte, ¿vale? O tienen ese punto más de haber ganado a lo mejor un poquito más, ¿vale? Pero bueno, básicamente han salido, en todos los casos, han salido que la diferencia es significativa para ambos grupos, ¿vale? Y en cuanto a los marcadores fisiológicos, pues estamos un poco en la misma línea, ¿vale? Vuelve a aumentar y en ambos grupos también se ven diferencias significativas, especialmente tanto en la PPO como en los vatios, tanto absolutos como relativos, en el segundo, ¿vale? Ahí tenéis un poquito también cómo ha quedado el vatio relativo o el vatio kilo en este caso en la prueba de 8 minutos, ¿vale? La diferencia que hay entre el pre-post en ambos grupos, ¿vale? Y aquí pues, tenemos marcado la carga de entrenamiento que también hemos visto antes entre ambos grupos, ¿vale? Igual, aquí se les preguntaba sobre qué esfuerzo hacían en la parte del día que hacían los sprints y la parte de fuerza, ¿no? Y aquí tenemos un poco también que no hay diferencias significativas entre uno y otro, ¿vale? Que se encuentran, o que ambos grupos han entrenado básicamente lo mismo, ¿no? Porque si unos han entrenado más que otros y mejoran, pues entonces pues se cae un poco por su propio peso, ¿vale? ¿Qué hemos encontrado en este estudio? Pues bueno, en un principio parece que en el grupo que ha hecho fuerza, en vez de sprints, ha mejorado el contenido mineral óseo, ¿vale? Por lo cual parece que sus huesos son más resistentes, lo cual es algo bastante positivo, ¿no? Por el tema de que podemos tener osteoporosis, osteopenia, etcétera, etcétera, etcétera. Ambos grupos han mejorado en torno a un 4% su trabajo en la prueba o en la crono de 8 minutos
En ambos grupos también hay diferencias en la composición corporal, pre y post, ¿vale? Pero no hay diferencias entre los grupos, ¿vale? Entre ellos. Y aquí una de las conclusiones que sacamos es que, ¿por qué no? ¿Vale? Que al final siempre también parece que hay que hacer siempre fuerza, pues a lo mejor hay que tener en cuenta un poco las preferencias individuales del deportista, pues para prescribir un tipo de ejercicio u otro, ¿no? A lo mejor el estudio de Ronald ya dice que hay mejoras haciendo este tipo de trabajo, a nosotros también nos han salido que hay mejoras, pues a lo mejor se puede prescribir a gente que sea un poco más alérgica al gimnasio este tipo de trabajo de alta intensidad o de series con sprint, con mucha carga, porque también se está viendo que tiene mejoras, ¿vale? Pero ojo, este entrenamiento dentro de la bici se aleja un poco del entrenamiento clásico este de las series muy atrancado, ¿vale? O sea, acordáis esto que hemos visto de los 60 RPM, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, esto es lo que hemos visto o lo que hemos estado analizando en base a fuerza, y aquí os comento un poco lo que hemos hecho con hipoxia con ciclistas, que se nos ha quedado el estudio colgado a 3 semanas de acabar, 15 días de acabar el estudio, que nos quedaban ya prácticamente los test, ¿vale? Y bueno, aquí sí que os voy a dar más respuestas os voy a dar más preguntas que respuestas, ¿vale? Porque nosotros, cuando cogimos esta línea de la hipoxia, nosotros pues, habíamos leído mucho, pero teníamos un poco de trabajo de campo hecho. Hemos tenido que hacer bastantes estudios o bastantes pilotos con nosotros mismos pues, para ver un poco qué es lo que ocurría, lo que se estaba vivenciando, ¿no? Referencias sobre hipoxia tenéis muchísimas, diferentes metaanálisis con diferentes deportes, diferentes revisiones sistemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenéis algunos de ellos, ¿vale? Pero al final, cuanto más lees, o una de las sensaciones que yo tengo, cuanto más he leído sobre hipoxia, es que me han surgido más dudas. Me han surgido más dudas hasta el punto de que, fijaos, ahí abajo pongo 2 estudios en rojo, muy recientes, ¿vale? Que uno expone que, fijaos, el entrenamiento en hipoxia no es beneficioso para atletas de élite y otro que es, el entrenamiento en hipoxia sí que es beneficioso, ¿vale? Aparte ahora él menciona después que se ha puesto muy de moda el hacer esto, special communication, ¿no? O que lo llaman los contrastive perspectives, ¿no? Que cada uno da su visión de la historia. Fisiólogos españoles defienden que la hipoxia siempre funciona, siempre y cuando se tenga un correcto control nutricional, un correcto asesoramiento de hidratación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se que a día de hoy el estado de la cuestión está, como veis aquí, que hay mucha bibliografía hecha, pero que cada uno, de hecho esta semana ha salido un case report sobre un caso de estudio sobre un ciclista profesional que ha hecho un test o realiza hipoxia en sprint repetidos, ¿vale? Ante esto, ¿qué tenemos para poder hacer entrenamiento en altura, entrenamiento en hipoxia? Pues tenemos las estancias en altura, es decir, me subo a Sierra Nevada y entreno allí, o tenemos el realizar lo que se conoce como hipoxia intermitente, que sería pues que yo duermo arriba pero entreno abajo, ¿vale? ¿Y qué se está viendo? Que un entrenamiento muy efectivo puede ser entrenamiento en hipoxia en sprint repetido, lo que se conoce como SH, que en trabajos a 3.000 metros pues ha conseguido buenos beneficios, ¿vale? Incluso lo que os digo, también es hay mucha divergencia entre qué altura es la mejor, 2.900, 3.000, 3.500, ¿vale? Pues no hay, nos queda un poco de consenso con referencia a esto, ¿vale? Entonces, ante esto, nosotros ¿qué también se encuentra? Pues bueno, ¿o por qué se hace este entrenamiento de hipoxia? Hace por esto que veis aquí, ¿no? Pues porque ahí parece que toda la serie roja pues, puede verse mejorada por este tipo de entrenamiento, tanto la hemoglobina como el hematocrito, como los eritrocitos, etcétera, 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 ¿vale? Y que también, pues, por el tema de capialización puede verse mejorada por este tipo de entrenamiento, ¿no? Entonces, estos efectos ergogénicos que tiene el entrenamiento en hipoxia son muy beneficiosos para el entrenamiento de resistencia, ¿no? Pues por lo cual, si lo podemos utilizar, vamos a hacerlo. Y de hecho, pues bueno, conoceréis como muchísimos equipos ciclistas vienen a entrenar al TIDE o vienen a entrenar a altura aquí en España o en el Carro de Sierra Nevada. Entonces, el Loto, por ejemplo, aprovechando que está John o Bora también va, o bueno, van bastantes deportistas para allá. Y bueno, pues efectos tiene, ¿no? Ante esto, nosotros cuando nos hemos puesto a hacer esa serie de estudios pilotos, lo que os puedo decir es que nosotros nos hemos encontrado con respuestas muy diversas, ¿vale? Y sí que tengo claro, después de todo lo que hemos hecho pues eso, hemos quedado colgados a falta de una semana de intervención y los post-test, pues hemos hecho 18 por 5, pues habremos hecho unas 150 sesiones de hipoxia, ¿vale? Lo que sí que me queda muy claro es que, o que nos ha quedado muy claro, es que tiene que estar todo muy controlado, es decir, hay que tener un control de la frecuencia cardíaca, hay que tener un control de la fatiga del deportista, tienes que tener muy controladas las horas de sueño, de descanso, de la fatiga que arrastra, del tipo de entrenamiento que ha hecho el día de antes, etcétera, etcétera, etcétera.
y tiene que estar controlada tanto la frecuencia cardíaca como la saturación, ¿vale? La saturación es un poco la que nos va a dar la pista de cómo está recibiendo el deportista esa sesión de hipoxia. Nosotros, por poner un ejemplo, a Lidia, que la habéis visto al principio del todo, ¿vale? Comparamos a una persona que no tiene mucha experiencia en bici, que es muy delgadita, como Lidia Brea, ¿vale? Que la pusimos a hacer un test de sprint repetidos en hipoxia, ¿vale? Y la saturación, por ejemplo, le cayó a 5, ¿vale? Ya estaba empezando con la acidosis cianótica, los labios se le empezaban a poner azul. En una primera serie. Y yo, por ejemplo, que soy una persona de en torno a 77 kilos, que sí que tengo experiencia de montar en bici y tal, poniéndome a esa altura de 3.000 metros simulados, también me venía abajo, ¿vale? Entonces, a día de hoy, ¿con qué nos encontramos? Que yo muchos de los resultados que se ven en los estudios o ese tipo de intervenciones, no sé muy bien cómo las han hecho, ¿vale? Entonces nosotros, después de hacer toda esta intervención de estudios pilotos, dijimos, bueno, pues vamos a, bueno, también teniendo en cuenta que una de las personas del grupo de investigación, como es Jaime Gil, ha trabajado muchísimos años en altura y le tiene mucho respeto a la altura y siempre nos orienta muy bien con todos estos temas de la altura. Entonces dijimos, vamos a ver de qué forma podemos conseguir el máximo beneficio con la mínima intervención. Ante esto que definimos, pues viendo un poco que cuando un ciclista se le somete a este tipo de sprint repetidos, a unas alturas de 2.500, 3.000 metros que venían abajo, lo que hemos hecho es, siguiendo un poco la corriente de una empresa que se llama iAltitude, ¿vale? Es hacer un poco o que las situaciones de hipoxia estén personalizadas. ¿Personalizadas de qué forma, ¿vale? Pues nosotros lo que hemos hecho es pasar una serie de test, ¿vale? Les hemos pasado un hemograma, les hemos hecho prueba de esfuerzo, les hemos hecho, en este caso ya para las alturas de temporada, un P20 para ver qué beneficios tenía o qué nos encontramos en un test de 20 minutos, y les hemos hecho un test un test de sprint repetidos, que consistía en 5 sprints repetidos all out, 10 segundos de sprint con 20 segundos de recuperación, ¿vale? Para ver qué podíamos encontrar con la intervención. En esta intervención lo que hicimos fue un estudio doble ciego randomizado, es decir, nosotros repartimos los dos grupos, pero cuando ellos venían al laboratorio a recibir la sesión de hipoxia, que ahora os digo en lo que consistía, pues lo que hacíamos era, les poníamos ellos no sabían lo que estaban recibiendo. Unos estaban recibiendo una sesión que estaba simulando la altura de la universidad, que está a 612 metros, y con ese tipo de altura, pues buscábamos que la saturación estuviese entre el 96 y el 98%, que es lo que podemos estar saturando de forma habitual, y en cambio, a los que les sometíamos a altura, lo que hacíamos era no determinar una altura específica, es decir, no buscábamos ni los 3.000, ni los 2.500, ni los 2.000, sino lo que hacíamos era ponerle a pedalear, y cuando empezaba, después de 3 minutos de pedaleo, que veíamos que se estabilizaba la saturación en 96-98, empezábamos a meter a altura hasta que el sujeto le bajaba la saturación a 83-85, por lo cual había días que podía estar entrenando a 3.000 metros y otros a 1.500, ¿vale? O sea, nosotros no marcábamos la altura, nosotros lo que detectábamos era un objetivo de saturación. ¿Y qué era lo que hacíamos? Pues hacíamos 30 minutos a la potencia del 60% del P20. Es decir, si ellos habían sacado 300 vatios en el P20, les marcábamos el 60% del P20 y eso lo hacían 30 minutos de forma continuada recibiendo hipoxia, ¿vale? Con esto que nos hemos encontrado, pues bueno, ya tenéis algún vídeo de cómo... A ver. Bueno, estos son imágenes. Y aquí tenéis un vídeo de recibiendo la sesión de hipoxia, ¿vale? Ellos aquí sí que están viendo la potencia, ven el pulso, pero la máquina de hipoxia está puesta de tal forma, está girada, y ellos no ven a la altura que están recibiendo la carga, ¿vale? Aquí tiene un pulsosímetro en un dedo, en la otra mano no se ve, pero también llevará otro pulsosímetro, ahí con el cable, ¿vale? Y le teníamos doblemente controlado. Ahí veis como, por ejemplo, está estabilizando, está en 78, pues si eso se mantenía, lo que hacíamos era subirle un poquito hasta que consigamos el 185, ¿vale? Había que estar todo el rato pendiente para ver cómo iban encontrándose o cómo iban recibiendo los deportistas. ¿Qué nos ha llegado a ocurrir? Me va a ocurrir, por ejemplo, que gente que venía muy fatigada, de una semana hacer una sesión a 2.500 metros, a la semana siguiente hacerla a 1.200, ¿vale? Entonces, es un tema complejo, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención qué ocurrirá cuando, por ejemplo, suben a Sierra Nevada a entrenar, ¿no? Si eso está controlado todos los días, si les miden la saturación, para ver si luego la carga de entrenamiento que hagan, a ver cómo la asimilan o a ver qué ocurre, ¿vale? Porque, por ejemplo, aquí tenéis una sesión de un chico que ha puesto a hacer los 30 minutos de hipoxia y veis como su frecuencia cardíaca, que es la línea roja, pues se mantiene más o menos constante. Pero es que nos hemos encontrado situaciones como esta.
una persona que al recibir la hipoxia, fijaos, los picos de frecuencia cardíaca le van sobreviniendo, ¿vale? Debido a ese trabajo en hipoxia. Es decir, que nosotros veíamos rápidamente, a lo mejor que estando a 1800 metros se le disparaba le bajaba la saturación y le subía el pulso, rápidamente teníamos que estar oscilando a esa altura pues para que no le encontrase eso, ¿no? Entonces, el hacer un protocolo a la misma altura, ojo, porque a ver qué ocurre con la saturación de los deportistas, ¿no? Entonces, yo creo que el objetivo o la idea que tenemos que intentar tener con la hipoxia es llevarnos a situaciones de personalización. Es decir, el deportista tiene que saber lo que, o sea, tiene que ir registrado a todo momento la saturación que está teniendo, ¿vale? En cuanto a la saturación, incluso, pues a ver ahora con todos los medidores estos de saturación muscular, a ver si ocurre lo mismo que con la saturación del dedo, porque otra de las preguntas que, por ejemplo, nosotros nos hacíamos era lo que está ocurriendo en el dedo es lo mismo que ocurría en el músculo, porque a lo mejor resulta que cuando la saturación en el dedo ya está en 85, a lo mejor es que en el cuádriceps ya está en 80. Entonces, bueno, pues yo creo que sobre hipoxia es un campo bonito de trabajo que queda todavía bastante por hacer, aunque hay mucho, creo que puede irse un poco la línea hacia este tema de personalización, ¿no? De ver cómo se puede utilizar para un beneficio para el deportista, porque ya se está viendo o se sabe que tiene estos beneficios. En base a esto, pues aquí os puedo sacar una serie de conclusiones personales, porque no hemos podido analizar nada, ¿no? De todo lo que tenemos. Entonces, lo que os he dicho, que hay una alta variabilidad, ¿vale? Pues se puede conseguir la misma saturación a 2500 milímetros, y eso lo hemos visto con deportistas. También se puede estudiar los motivos que pueden influenciar en esto, ¿no? Como el momento del día, el descanso, la fatiga, la nutrición, puede ser algo interesante. Cuando hemos visto en los pilotos que cuando la saturación cae por debajo de 80 se produce estado cianótico y mareo, por lo cual no dejéis nunca a un deportista que esté mucho tiempo por debajo de 80, si veis que pasa eso, pues hay que o interrumpir, porque puede estar o fatigado o lo que sea, o ponerle a una altura más baja, ¿vale? No hay problema. Y luego, tenemos que las sesiones tienen que ser controladas y personalizadas, es decir, que tenemos que evitar estas recetas de pues, que todo el mundo entrene a la misma altura, porque no todo el mundo tiene por qué recibirlo a la misma altura, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor cuando un equipo entero se va al Teide, pues oye, habrá que ver si todos lo reciben igual o todos están trabajando igual, ¿no? Y aparte, bueno, pues luego también hay algunos estudios que comentan que hay, ya como último así para acabar, que pues hay estudios de no responder, ¿no? Gente que ante la altura, pues no, por su fenotipo, pues no recibe estos estímulos y no consigue esos beneficios, ¿vale? Ante esto, pues nada, aquí os dejo a toda la gente con la que trabajamos día a día en el laboratorio y pues nada, muchas gracias por todo y cualquier duda o pregunta que tengáis, pues nada.